Pues el Session Sound, por supuesto que fue etiqueta, tuvo una vida en los medios. Con 16, 17, 18 años, la obsesión ya era la música. Estabas en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Una escena minoritaria y alternativa. La etiqueta de Session Sound se parió en Radio 3. Estábamos una serie de periodistas, nos pusimos de acuerdo en hablar de esos grupos. La gente está harta de escuchar lo de siempre. Es deber de alguien que tiene un programa en la radio pública tener las antenas preparadas. Lluches Sobreres, ayer una cosa que estaba Perdayuri. Conocí paro juvenil, conocí gente que no tenía trabajo, conocí gente que acababa la carrera y tenía que emigrar. Las clases de bajo de Carlos Redondo, que fue donde nos conocimos muchos. Organizaba jam session, les formaba, les ayudaba a tocar la guitarra. Esa camaradería, esa colaboración que había entre los grupos. Abrir un bar que girase en torno a la música. La plaza fue una consecuencia de lo que fue el Session Sound. Cantaban en inglés, tenían nombres muy llamativos, algunas cabezas explotaban. Lo que no había era una unidad estilística. Había otra serie de personas, otra serie de grupos interesados en otro tipo de música. Gente que quiere expresarse desde un contexto de independencia. Tiene una cosa que no ha tenido otra ciudad en España, que son dos grupos íntegramente de mujeres, como eran The Shakers o nosotras. Yo era la antilíder total. Pues Under Shakers nos formamos al calor del campus del Milán. Estas chavalinas, ¿qué irán a hacer? Dentro de la cárcel se acercó un tío a David. ¡Ey, Axelrod! ¡Córtate el pelo! ¡Cambio de vida! La música es muy social, muy cohesionadora. Entonces se hacía llamar underground. Era a través de fanzines. Muy vinculada al cómic. Pues hay aquí un chaval. Y fue un todos a una. De repente el mainstream español cogió a Australia. Digamos, los primeros, bien posicionados, remamos la ola. No éramos capaces de entretener a 10.000 personas. Precisamente el acierto fue presentarnos como un frente unido. El Session Sound existe, yo creo, de subterfugio, ¿no? Chicos y chicas torturadas que cantaban en inglés mirándose a los pies. Lo que se produjo en Gijón en aquellos años no es equivalente en ninguna ciudad de España. Eso, desde mi humilde posición de genio, es como yo lo veo.